¿Qué lugar ocupamos nosotros para Dios? ¿Qué lugar ocupamos? Vamos a ver nuestra Biblia en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, y vamos a leer el capítulo 4, los versículos del 2 al 5 de la Nueva Versión Internacional. Dice la Escritura: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Nosotros necesitamos estar aferrados a la palabra del Señor. Necesitamos estar agarrados a la Biblia. ¿Por qué? Porque los mensajes que nosotros escuchamos, todos los mensajes que recibimos, deben estar fundamentados en la Escritura. Todos los mensajes que escuchemos, su fundamento debe ser la Escritura. A todos nos gustan los mensajes que hablan de temas que queremos escuchar, que sean agradables a nuestros oídos. A todos nos gusta escuchar cosas agradables, cosas que queremos oír. Pero cuidado, esto no siempre nos va a edificar. Y puede ser un arma para no estar alerta de las advertencias de la Escritura, de la advertencia que Cristo hace de nosotros. En el versículo 3 dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. En otra versión habla de las fábulas, en otra versión dice los cuentos. Pero nosotros sabemos que se acerca un tiempo en que la gente va a rechazar la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a fragmentar, van a escoger lo que quieren creer de la palabra, basándose más que nada en sus deseos y en su conveniencia personal. La Escritura, toda la Escritura es verdad, toda desde el principio al fin. Y uno de los factores que más deben ayudarnos en nuestra vida es la confrontación que hace la Biblia de nuestra propia vida. O sea, si nosotros siempre vamos a estar, queremos escuchar que la prosperidad, queremos escuchar que la sanidad, queremos escuchar que la salud, que la riqueza, que el bienestar, es bueno escucharlo. Pero también la Escritura la tenemos que leer de manera completa. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Jesús. Dice que tendremos tribulaciones. Y no quiere decir que estemos deseándole a todo mundo que se enferme, que tenga problemas, no. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una lucha entre dos fuerzas que se oponen en nuestra vida. Hay una batalla frontal. Entonces, nosotros no podemos fragmentar y escoger nada más lo que queremos creer de ella. La Escritura es para creerla toda, toda. Dice que van a seguir la falsa doctrina, que va a haber maestros impíos, que van a predicar lo que sus oyentes quieren escuchar. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, que hay lugares donde se llenan porque están hablando nada más de prosperidad. Y la gente va queriendo precisamente encontrar esa prosperidad por lo que están escuchando, porque los mensajes se preparan precisamente para que el auditorio reciba lo que se quiere exponer. Y aquí nosotros vemos cómo se va cayendo en el positivismo, se va cayendo en el humanismo,
Por eso debemos mantenernos firmes en nuestra fe, en el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo. Porque nosotros finalmente, a quien le vamos a rendir cuentas es a Él. No le vamos a rendir cuentas a las personas, a los demás. Le vamos a rendir cuentas ¿a quién? A Jesucristo. A Él es al que le vamos a rendir cuentas. Dice la Escritura ahí que juzgará a los vivos y a los muertos. Él va a juzgar a vivos y muertos. Y bueno, decía yo que nosotros debemos tener conciencia del lugar que ocupamos delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en las áreas en las que nos desenvolvemos, en el trabajo que desempeñamos, en la escuela, en el lugar, en la familia, en la sociedad, nosotros nos preocupamos siempre por obtener el primer lugar. Es parte de nuestra ambición. Todos los que competimos en algún lugar, lo que queremos es precisamente ganar el primer lugar, obtener el primer lugar. Y puede ser, como les digo, en la escuela, en el trabajo, en el deporte, en la familia, entre hermanos, puede ser inclusive en el matrimonio, que se establezca una competencia por obtener el primer lugar. Pero también es importante mencionar que a veces es individual y también puede ser en equipo. Y el mejor gana y casi siempre recibe el premio más alto, ¿sí? Logra esta distinción. Yo me acuerdo, en una ocasión, en el trabajo, nos dijeron, ¿saben qué? Hay 5 becas para estudiar una maestría. Entonces, pues apúntense, hicieron una selección y éramos 14 compañeros a nivel nacional y eran 2 aquí para Jalisco y las demás estaban repartidas, ¿no? Las otras 5. Entonces, no, pues prepárense y pues echarle ganas a ver quién se quería ganar esa maestría y pues ya, o sea, con todo, ¿no? Sin mediar, el único objetivo ¿cuál era? Sacar el mejor puntaje para obtener la maestría. Y la verdad se olvida uno de todo, porque lo que le interesa a uno es competir. En el trabajo también, o sea, los premios, el reconocimiento, la publicidad que hacen de uno, el saber que va uno hacia adelante, lo va llevando precisamente a ser competitivo. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos esa clase de competencia. Que sepamos distinguir entre lo que es la ambición y la conveniencia personal y lo que es verdaderamente el plan del Señor. Dios, al que pone en un lugar de eminencia, es porque tiene un objetivo para que esté en ese lugar de eminencia. Y muchas veces, o lo que llega a pasar es que uno dice, no hombre, yo lo logré. Soy tan bueno que estoy en este lugar de eminencia, en lugar de reconocer que uno está ahí por el Señor. Antes de la salvación, nosotros manteníamos, si así lo deseábamos, el primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos para nosotros mismos, cumpliendo nuestras propias ambiciones egoístas, promoviendo nuestra propia agenda. Pero cuando nos convertimos al Señor, viene ese cambio. Porque el primer lugar de nuestras vidas ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. El día de salvación nosotros le dimos el primer lugar a Dios en nuestra vida, pero no se lo dimos en todas las áreas de nuestra existencia. A lo mejor recibimos y le dimos nada más una parte. Y necesitamos nosotros a través de ese proceso continuo irle entregando cada área de nuestra vida para que Él sea el que gobierne precisamente. Y cuando Él gobierna, pues Él nos da la dirección, nos da la instrucción para que nuestra vida empiece a cambiar. Y a través de este proceso continuo, nosotros lo vamos a lograr siempre y cuando estemos cerca del Señor.
Por eso insistimos tanto en esa relación personal con Dios. Porque sin esa relación personal es fácil que nosotros nos olvidemos o nos vayamos dejando consumir por las cosas que no tienen relación con Él. Entonces, ese proceso continuo de irle entregando cada área de nuestra vida desde que recibimos la salvación. Vamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25 en la NBI. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. El deportista es disciplinado. Y aquí hay algunos deportistas, o los que practican algún instrumento, también son disciplinados. Sí, son disciplinados. Y ellos saben que la disciplina los va llevando precisamente a obtener ese premio. Si es en el deporte, bueno, pues el premio son las medallas, los trofeos. Si es en la música, pues igual, ¿verdad? El tocar ya en lugares más públicos. Si es en la escuela, obtener buenos reconocimientos. Si es en el trabajo, muchas veces obtener pues, no solamente reconocimiento. El trabajo nos enseña a ser competitivos siempre buscando dinero. ¿Sí? Yo cuando trabajaba, pues ese era mi objetivo. Quedar en primer lugar no para que me reconocieran, sino para que me pagaran más, que me dieran mi bono. ¿Sí? Pero sabemos que la disciplina bien manejada, la disciplina bien llevada, nos lleva a fortalecer la relación personal con el Señor. Por eso insistimos tanto en que hay que estudiar las Escrituras. Hay que tener esa cercanía con el Señor para estar involucrados, meternos a sus caminos y que Él nos pueda dirigir en lo que nosotros necesitamos o tenemos que decidir. Pero ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Por la obra redentora de Cristo, Dios a nosotros nos ve lavados de todo pecado, nos ve libres. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Así nos ve Dios, lavados, o sea, lavados, limpios, libres de toda atadura, libres de toda culpabilidad, porque hemos sido perdonados. Y es que ahora nosotros somos santos. Hemos obtenido esta posición especial de justicia por Jesucristo. Ahora nosotros delante de Dios somos perfectos, somos santos y somos sin mancha. Así es como somos delante del Señor. ¿Por qué? Porque ahora Él nos llama sus hijos. Porque ahora nosotros somos herederos de su abundancia. Herederos de su abundancia. Un heredero es el que recibe lo que el padre, el tutor le deja. Y somos herederos porque Dios lo que tiene, todo es abundante. Todo es abundante. Y aparte, ahora somos sus amigos también. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 en la Nueva Versión Internacional dice, pero ustedes, o sea nosotros, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros antes ni siquiera éramos su pueblo, ni siquiera éramos su pueblo, pero ahora somos pueblos de Dios. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Y en este pasaje Pedro usa precisamente las descripciones maravillosas que vienen o que fueron aplicadas a Israel ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Y esto nos da un retrato de la posición que ahora nosotros guardamos como nacidos de nuevo, como creyentes en Jesucristo. Nuestra posición ya no es la misma que teníamos antes de nacer de nuevo. Hoy, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, nuestra posición es diferente. Somos su iglesia, pero no reemplazamos al pueblo de Israel.
Más bien, nosotros hemos sido injertados a su familia por medio de Jesucristo. Nosotros no venimos a sustituir, sino que nos injertamos. ¿Por qué? Porque su pueblo y ahora nosotros como sus hijos somos esa nación santa, ese linaje escogido, ese pueblo del Señor. Y así como Israel fue llamado a ser una bendición a todas las naciones, allí en el libro de Génesis, nosotros también lo somos. El Señor nos ha convertido en ese linaje escogido, en ese real sacerdocio, en esa nación santa, y tenemos la oportunidad de representarlo en un mundo perdido y agonizante. Tenemos esa oportunidad de representar al Señor en este mundo que cada día se está desbaratando. Y para comprender verdaderamente cómo Dios nos ve, nosotros necesitamos entender en cómo nosotros lo vemos a Él. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Yo antes lo veía como un Dios distante, como un Dios lejano, un Dios apartado, que cuando tenía tiempo pues me miraba, y generalmente Él estaba lejos de mí. ¿Cómo lo vemos nosotros? Como un Dios distante, como un Dios indiferente, como un Dios frío. ¿Cómo lo vemos? Él no está esperando a que nosotros nos equivoquemos para castigarnos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos sus hijos. Y Él es un Padre responsable, es un Padre amoroso, que lo que busca es precisamente que esa relación que estaba destruida por el pecado de Adán y de Eva, nosotros ahora, a través de Jesucristo, se restauró esa relación para tener esa comunión con el Padre. En Juan 1, de los versículos del 11 al 14, también en la Nueva Versión Internacional, nos dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es mucho más que un maestro, es mucho más que un profeta. Él es Dios en nosotros. Jesús es la imagen de Dios y su naturaleza, porque Él es Dios mismo, como dice Hebreos. Y todo lo que Jesús dice, todo lo que vemos que Jesús dice, todo, absolutamente todo es la verdad. Dios nos ve como a su precioso Hijo, así nos ve el Señor. Nos muestra amor, nos muestra favor, nos muestra compasión, nos da su misericordia. Y nosotros podemos dar testimonio de todo lo que el Señor nos da. No importa lo difícil que hayamos pasado, cuál situación ha sido la más complicada en nuestra vida o la que estemos pasando en este momento. La verdad es que por la misericordia del Señor, nosotros hoy estamos de pie. Por la misericordia del Señor es que hoy estamos aquí. Y no por una casualidad. Hay un propósito en que nosotros estemos aquí. Porque hoy estamos viendo, estamos escuchando y estamos leyendo, estamos estudiando. Y Dios quiere que nos quede claro qué lugar ocupamos en el corazón del Señor. ¿Qué lugar ocupamos? Yo antes me sentía pues igual, yo decía, no hombre, yo estaré en el lugar 1,200,000 y tantos mil. Pero después de recibir a Cristo, después de entender lo que es el plan de la salvación, después de comprender las Escrituras, después de empezar a conocer el carácter del Señor y tratar de aplicarlo a mi vida, me di cuenta que yo estoy en un lugar especial para el Señor. Y así cada uno de ustedes también está en un lugar especial en el Señor. Nadie está distante, los distantes somos nosotros. El Señor está aquí. El Señor no está esperando que nos caigamos para llamarnos la atención. El Señor no es así, no es como nosotros, que buscamos la revancha y estamos esperando. Te lo dije, hasta disfrutamos, te lo dije que no ibas a hacer, te lo dije.
El Señor no es así. El Señor nos ama con un amor eterno, un amor transparente, un amor que edifica, un amor que construye, un amor que anima. Dios ve a cada uno de sus hijos de una manera diferente, no como nosotros mismos nos vemos. Gracias a Dios. Él nos ve de una manera distinta. El discernimiento que tengamos de esto, de cómo nos ve Dios a cada uno, tiene su fundamento en la obra de Jesucristo, de su Hijo. Y eso empezó en el momento en que recibimos la salvación. En ese momento empezó precisamente ese discernimiento para nosotros entender que Dios nos ve de una manera diferente. En 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Antes, el hablar de reconciliación era un tema difícil, complicado, antes de conocer al Señor. Las personas que no conocen al Señor, cuando dicen, oye, necesitas reconciliarte con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, necesitas reconciliarte con tu jefe, con tu compañero de trabajo. No, que primero venga y que me pida perdón, y si no, que sufra las consecuencias. El ministerio de Jesucristo fue el ministerio de la reconciliación. Y es lo que nos ha enseñado a nosotros, a reconciliar, a estar permanentemente en ese proceso de restaurar. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos restaurando cada área de nuestra vida, vamos quitándole peso a todo aquello que impide que nosotros podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no solamente son perdonados nuestros pecados, sino que es removida toda la culpa. Y también recibimos el Espíritu Santo, quien viene a morar dentro de nosotros para vivir la vida de Cristo por medio de nosotros. O sea, no es nada más decir, ya recibí a Cristo en mi corazón, Él es mi Señor y mi Salvador. No, sino que nosotros empezamos a comprender todo lo que nos ha perdonado. Todo lo que nos ha perdonado. Y yo creo que todos tenemos que darle gracias a Dios, porque verdaderamente, al menos en mi caso, me ha perdonado de muchas cosas que me daría vergüenza decir. Y me ha removido precisamente también de esa culpa. Obviamente hay cosas que vienen de repente y uno se vuelve a acordar y se vuelve a sentir culpable, condenado, pero uno reacciona y dice, Señor, tú te llevaste todo. Yo no tengo por qué sentirme culpable ni condenado. Tú veniste a liberarme. Tú no veniste a condenar, tú veniste a salvar, veniste a liberarnos. Yo no tengo por qué sentirme culpable. Nunca vamos a volver a ser los de antes. Nunca. Así nosotros regresemos a ciertas actitudes, a ciertas conductas, a ciertos pensamientos, y a veces decimos, no, Señor, pero es que como no me has dado esto, yo me voy a portar mal. ¿Sí? No vamos a ser los mismos. Aunque hagamos o cometamos el mismo error, el mismo pecado, ya no vamos a ser los mismos. Porque el trabajo del Espíritu Santo en nosotros nos va a hacer ver pues, que estábamos mal. Y vamos nosotros a proceder al arrepentimiento. Ya no vamos a ser los mismos, porque hemos nacido dentro de su vida abundante. La vida de Jesús es una vida abundante. Y nosotros nacimos dentro de esa vida abundante. Ya no podemos nosotros estar limitados a lo que conocíamos. Por eso es tan importante estudiar las Escrituras, por eso es tan importante entender que hay una vida espiritual y que nosotros necesitamos estar trabajando en esa vida espiritual.
para saber la herencia abundante que Dios tiene para nosotros. No esperar la herencia abundante de bienes aquí. Lo que se está salvando es nuestra alma. Es lo que se está salvando. Y por eso nacimos en esa vida abundante de Jesucristo. Ahí nacimos. Con un espíritu nuevo y una naturaleza distinta. Ahora nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos se van a alinear. Se van a alinear a lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es su voluntad. Nuestros objetivos, nuestras metas. Pues igual podemos estar compitiendo por el primer lugar, pero ya sabemos que no es por satisfacer una conveniencia personal, no es por satisfacer una ambición, no es por satisfacer el orgullo, la soberbia, sino es por hacer su voluntad. Y si Dios nos lleva a lugares más altos, a lugares de eminencia, no olvidar que es por su misericordia, que hay un plan y un objetivo. Nosotros somos embajadores de Él. Somos embajadores, somos sus representantes. Y donde quiera que estemos, como dice la Escritura que leíamos ahorita en Timoteo, sea o no sea oportuna, hablemos de la Escritura. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Habacuc 1:3 dice acerca de Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y esto no significa que el Señor permita que el pecado esté en su presencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo tomó en la cruz. Jesucristo tomó ese pecado en la cruz y sobre él los pecados de todo el mundo. No nada más los de nosotros, sino los de todo el mundo. Aunque él jamás cometió pecado. A veces esto es difícil de entender, como un hombre que no cometió pecado, tomó los pecados de todos para morir en la cruz. Bueno, porque ese hombre era Dios. Porque ese hombre era Dios. Y solamente Él, con ese propósito, quería restaurar nuestra relación con el Señor. A través de que todos los que creamos en Él podamos tener esa relación personal. Por esa razón, ninguno de nosotros va a tener que pagar castigo por lo que hayamos hecho. Ninguno. Porque precisamente ahí es donde está el beneficio del sacrificio de Cristo en nuestra vida. Nosotros no tenemos que pagar, imagínense, si tuviéramos que pagar por nuestros pecados, si tuviéramos que pagar con dinero, o tuviéramos que pagar con la vida de alguien cercano. Que tuviéramos que pagar con la vida de alguien cercano, que no fueran las suegras, no. Sí, o sea, o que tuviéramos que pagar con parte de nuestro cuerpo. Nosotros podemos ver que Él pagó por todas y cada una de nuestras transgresiones. Sí. Por todas y cada una de nuestras transgresiones. Él pagó por la muerte de nosotros. Pero aparte, no fue nada más eso, sino que cuando nosotros estábamos en pecado, pues lo más importante era que vivíamos apartados de Dios, separados de Él. Y a través de este sacrificio nosotros nuevamente volvimos a restaurar, volvimos a reiniciar esa relación con el Señor. El sacrificio de Jesús vino precisamente para que nosotros pudiéramos tener esa relación personal con el Señor y para siempre. No nada más el fin de semana, no nada más el domingo, sino
todos los días. Esta nueva creación, la que nosotros recibimos, nos lleva a una transformación completa de nuestra condición espiritual y también una transformación de nuestra vida interior. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Nosotros ya no podemos estar pensando, no, pues es que si ya me perdonó, yo voy a pecar, al cabo ya está perdonado. Porque esa es una actitud, pues, de libertinaje, no es una actitud de libertad. Y no opera el arrepentimiento. Entonces quiere decir que el plan de salvación que recibimos fue un plan de salvación que no lo recibimos de corazón, nada más lo recibimos de palabra. Y como decíamos, muchas veces nos aprendemos la Biblia de memoria, pero es más bien para impresionar de que sabemos de Dios. Pero la verdad es que no lo conocemos. No lo conocemos como Él quiere que lo conozcamos. Y para conocerlo hay que estudiar las Escrituras, no solamente memorizar, sino comprender lo que uno está diciendo. Porque no son recitaciones. Nosotros debemos entender lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de Dios? ¿Y cómo puedo yo aplicar esa Escritura en mi vida? Precisamente para que venga la transformación y la renovación de mi mente y de que mi vida pueda ser cambiada. Ahora nosotros estamos en una relación personal con el Señor y debemos explotar esa relación personal. A veces pasan horas, pasan días a lo mejor, tal vez hasta semana, en que nosotros no activemos esa relación personal con el Señor. Pero esa relación está abierta, podemos explotarla todos los días, en todo tiempo, porque eso es lo que Dios busca de nosotros. Y eso es lo que nos va llevando precisamente a ir renovando nuestro entendimiento. Si estudiamos la Escritura, vemos la forma de ponerlo por obra y mantenemos esa relación personal con el Señor, las cosas van a tomar otra claridad. Vamos al Salmo 103, versículo 12, también de la Reina Valera. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Somos el pueblo de Dios. Somos presentados a Él sin ninguna mancha de pecado, tal como lo dictó su justicia por medio de la obra que Jesús realizó en la cruz. Dios nos ha dado un lugar especial en su corazón. Y todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Hebreos 11:6 también en la Reina Valera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos nosotros servir a Dios si no estamos convertidos de que Él verdaderamente existe y que sus planes para nosotros son de acuerdo a la buena voluntad de Él, agradable y perfecta. Nosotros, si no tenemos fe para adorar, si no tenemos fe para alabar, si no tenemos fe para creer, lo que venimos a hacer aquí es nomás repetir como monitos lo que nos dicen. Nosotros debemos tener fe para adorar, debemos tener fe para alabar, debemos tener fe para creer, fe en que el Señor tiene cuidado de nosotros, fe de que nosotros ocupamos un lugar especial en su corazón, de que no estamos distantes, de que Él no está alejado, Él está aquí con nosotros. Y de que Él sabe lo que nosotros estamos pasando o lo que vamos a pasar. Pero Él ya tiene la solución. Dios ya tiene la solución. Nosotros a veces queremos tomar la solución por nuestros propios medios, porque es lo que tenemos a la mano, lo primero que se nos ocurre. Pero si nosotros podemos estar llevando esa relación personal con el Señor, nosotros sabemos que inmediatamente al presentarse cualquier circunstancia o situación, inmediatamente acudimos a Él. Y mediante esa relación, el Señor nos va a mostrar qué hacer. No debemos permitir que se interfieran pensamientos, opiniones, porque nuestra relación es personal. Y a veces nuestra fe falla porque le hacemos más caso a otras cosas que tratar de escuchar la voz del Señor. No es fácil,
Pero como veíamos ahorita de los deportistas, de los que tienen actividades y que se disciplinan, nosotros tenemos que mantener una disciplina en la relación personal con el Señor. Debemos nosotros confiar en el Señor plenamente para estar en el centro de su voluntad. Incluso si sus instrucciones son poco razonables para nosotros, o parecen imposibles, o que no tengan un sentido lógico para nosotros. Estar atentos y actuar. ¿Por qué? Porque debemos confiar en Él hasta para las decisiones más pequeñas. Nosotros a veces queremos acudir al Señor para las cosas más complicadas. Y nosotros ahí asumimos que las cosas pequeñas las resuelvo yo. ¿Sí? Esto es demasiado pequeño para el Señor. Él quiere participar también en ese tipo de decisiones. Y Él tiene el mejor resultado para nosotros en cualquier decisión. Pero a veces nosotros decimos, no, bueno, el Señor solamente para las cosas importantes, no lo quiero molestar. Lo que Él quiere es que lo molestemos. Él se siente agradado de que nosotros podamos tener esa relación personal con Él. Hoy hay muchas personas que fundamentan su valor en lo que tienen, en sus riquezas, van en una escalera corporativa, ascendiendo, en el éxito de su negocio, en sus relaciones. Ahí están fundamentando su valor. ¿Y cuál es el riesgo? Que mientras estas áreas están floreciendo, pues ellos van a estar bien, se van a sentir bien. Y si no se sienten bien, bueno, pues qué tontos, ¿no? Pero se van a sentir bien. Pero, cuando estas cosas no empiezan a funcionar, la autoestima empieza a caer. La autoestima empieza a caer. ¿Por qué? Porque el fundamento no es sólido. Las cosas de este mundo son cosas que van a desaparecer, son cosas que perecen, son cosas que se van a acabar. Vamos a Lucas 6, 48, 49. Este es un pasaje muy conocido de todos ustedes, donde dice que Jesús está hablando, que se parece a un hombre que construyó una casa, que cavó muy profundo y puso el cimiento sobre la roca. Entonces dice que cuando vinieron las inundaciones y el torrente azotó aquella la casa no se movió. No pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. ¿Y Jesús qué dice? Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Esto es lo que les digo, cuando nosotros nada más leemos o nos aprendemos la Escritura, pero no la ponemos por obra en nuestra vida. El fundamento que está de la palabra en nosotros es como la pusiéramos sobre la tierra. Y la primera situación complicada, la primera circunstancia difícil, ¿qué provoca? Que nuestra fe se caiga. ¿Por qué? Porque no estamos fundamentando el conocimiento, no estamos fundamentando lo que estamos aprendiendo en Jesucristo. Nosotros necesitamos sumergirnos en la Escritura, entender. Si Dios aquí está diciendo que debemos cavar profundamente, meter la palabra lo más profundo que hay en nuestro corazón. Y dice la Escritura que la palabra es como esa espada de doble filo. Y el otro día decíamos, ¿por qué es de doble filo? ¿Se acuerdan? Porque tiene el Antiguo Testamento y tiene el Nuevo Testamento. Por eso es de doble filo, porque penetra hasta la coyuntura, dice hasta los tuétanos. Entonces, cuando nosotros hacemos caso de lo que nos dice Jesús y cavamos profundamente para que la palabra llegue hasta el fondo de nuestro corazón, no es nada más repetir o declarar, yo declaro y declaro y declaro, no. Lo que tengo que es recibir esa palabra, entenderla
y ponerla por obra, ver la forma en la que la tengo que aplicar en mi vida. Nuestra identidad es tan sólida como el fundamento sobre el cual estamos nosotros colocando el conocimiento, el entendimiento. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y este sentido, este fundamento, nos va a ayudar precisamente a evitar todos esos cambios recurrentes temporales que tratan de tambalearnos, que tratan de tocar nuestra fe, que tratan de alejarnos de lo que creemos, de que el Señor no nos quiere, de que el Señor no nos toma en cuenta, de que no tenemos parte en su pueblo. Todo lo que nos sucede, acuérdense, todo lo que pasa tiene un propósito, todo absolutamente. Dice Romanos 8:28 que todo nos ayuda bien, todo. Pero hay que estar alertas, atentos, para ver en qué nos va a ayudar. Tenemos diferentes opciones. Tenemos carreras, tenemos riqueza, apariencia, fama, familia, poder. Tenemos también relaciones, pero solamente Jesús nos va a asegurar que estamos sobre la roca sólida. Solamente Él. Solamente Él. Y ninguna de las otras opciones puede ser mala o puede parecer mala. Son áreas importantes de responsabilidad también que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Pero también debemos recurrir a Jesús. ¿Para qué? Para mantener ese equilibrio. Solamente Él nos puede dar el equilibrio que viene ahí en Mateo 6, 25, 26 del NBI. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Cuánto valemos nosotros para el Señor? Nosotros ocupamos el primer lugar en su corazón. Cada uno de nosotros ocupamos el primer lugar en su corazón. Y Dios a lo que nos anima es a que lo conozcamos. A que constantemente estemos descubriendo cuál es su carácter. Cuando nosotros comprendemos esta verdad y la aplicamos a nuestras vidas, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar plenitud, libertad de nuestras preocupaciones, libertad de nuestras angustias. Pero solamente este equilibrio se da cuando nosotros ponemos a Jesús en primer lugar en nuestra vida. Necesitamos ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Mateo 6:33 también es un pasaje muy conocido de todos ustedes, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nosotros tenemos sueños, tenemos metas, tenemos aspiraciones, porque Dios así nos ha diseñado. Dios nos ha diseñado de esa manera. Pero cuando ponemos a Jesús en primer lugar, Él nos lleva a direccionar las prioridades y los motivos que nos impulsan a alcanzar lo que verdaderamente necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad. A veces nosotros deseamos cosas pues, que no vienen al caso. Pero cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, entonces podemos, lo que decíamos, alinear nuestra necesidad. Y Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Y todos de alguna manera tenemos necesidad. Siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad de algo. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Yo no sé si alguien aquí se sienta desamparado, se sienta alejado, o que Dios haya permitido que esté pasando situaciones complicadas. Si es así, hay que acercarse con el Señor. Hay que meterse con el Señor, hay que ponerlo en primer lugar de nuestra vida, por encima de todo lo que nos gusta, inclusive de nuestras propias esposas, esposos, hijos, nietos. Por encima de todo el Señor debe estar en primer lugar. Siempre debe estar en primer lugar.
Cuando Él es el primer lugar y nosotros respetamos esa posición de Él en nuestro corazón, las cosas en nuestra vida se empiezan a aclarar. Nosotros vamos a ver un camino más transparente. No voy a decir que más sencillo, porque el camino sencillo no existe. Todo lo que nosotros pasamos es ¿por qué? Porque Dios nos quiere mostrar algo. Y a veces somos demasiado obstinados, o necios, o tercos, y estamos sobre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero el Señor, en su misericordia, tarde o temprano nos abre los ojos para entender que no es por ahí, que es por el otro lado. Dios siempre nos presenta un camino distinto al que nuestro entendimiento nos está mostrando. Y esto nos obliga a nosotros a llevar a cabo los cambios que necesita nuestra vida y que es muy difícil cambiar, sobre todo los que ya somos adultos, los que hemos recibido a Cristo. En un niño es más fácil, porque para el niño todo se va haciendo más sencillo. Pero nosotros que ya recibimos al Señor más grandecitos, ¿sí? Para nosotros es más difícil promover esos cambios. Pero Dios siempre tiene presente nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque acuérdense, todo nos ayuda bien. Y lo que busca el Señor, ¿qué es? Que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque estamos, como les decía, en medio de una lucha. Tenemos dos batallas, dos fuerzas opuestas que constantemente están tratando de jalarnos. Una es la influencia de la naturaleza pecaminosa, que son las viejas tendencias en nuestra vida que persisten, las costumbres que teníamos, los malos hábitos, las tentaciones y los pecados que han sido para nosotros muy difíciles de superar. Y la otra es la influencia del Espíritu Santo. Esas son las dos fuerzas. Una es la influencia de la naturaleza pecaminosa y otra es la influencia del Espíritu Santo. Con el estudio de la Escritura, la comprensión y la obediencia, nosotros vamos madurando. ¿Y qué vamos logrando? Que esta influencia de la naturaleza pecaminosa se vaya debilitando, porque lo que está surgiendo es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Podemos tener 30 días, 30 años, y todavía seguimos luchando con algunos pecados, algunos malos hábitos en nuestra vida. Pero en la medida en que vamos madurando, en la medida en que vamos comprendiendo más la Escritura, que vamos entendiendo que tenemos un lugar especial en el corazón de Dios y que Él también está gobernando cada vez más áreas de nuestra vida, en esa medida se va debilitando la naturaleza pecaminosa. Y surge el poder del Espíritu Santo que nos lleva precisamente a operar esos cambios en nuestra vida. Los cambios que necesitamos para poder honrar a Dios con nuestra vida. Gálatas 5, 16 y 17 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. La palabra del Señor nos anima a vivir por el Espíritu. Debemos permitir que la influencia del Espíritu Santo en nosotros supere a la influencia pecaminosa en nuestras vidas. Y ya sé que me van a decir, no hombre, es más fácil decirlo que hacerlo. Claro que sí. Pero Dios por eso a nosotros nos prepara. Dios por eso nos capacita. Porque Él lo que quiere es que desechemos esas costumbres, esas tradiciones que había en nuestro corazón. Él quiere impulsarnos a tomar decisiones que sean diferentes. La naturaleza pecaminosa nos impulsa a tomar decisiones que satisfacen nuestras ambiciones y nuestras pasiones personales. Eso es tentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está tendiendo a nuestro deseo egocéntrico. Yo quiero esto porque yo quiero ser esto, tengo deseos, tengo ganas de esto. Santiago 1:13 al 15 dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie.
todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a la luz la muerte. Es hasta el momento en que se toma la decisión de ceder a la tentación que ésta se convierte en pecado. Hasta ese momento, cuando nosotros cedemos a esa tentación, es cuando se está convirtiendo, se está consumando el pecado. Pero, como parte de ese profundo amor, de la profunda misericordia que Dios nos tiene a nosotros como hijos de Él, como nacidos del nuevo, dice que Él nos está limpiando, que nos ha limpiado todos nuestros pecados al 100%. No al 95, no al 90, ni al 80. Nos ha limpiado al 100%. Sin discusión, sin discusión. Y es algo que nosotros tenemos que agradecerle a Él, que hemos sido perdonados al 100%. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues confesar nuestros pecados, confesárselos a Dios, confesárselos a Dios. Él es el único, ya lo sabe, pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. Dice Juan, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no somos los mismos, ya no somos lo que éramos antes, sino que a pesar de esto, el peligro aún permanece al permitir que el pecado quede sin control. Es cierto que Dios nos perdona, que ya nos ha limpiado, pero no necesariamente Dios elimina las consecuencias o las circunstancias derivadas de ese pecado. ¿Sí? Él no las va a eliminar. Digo, puede eliminarlas, pero a veces quedan ahí. ¿Por qué? Porque son circunstancias destructivas. Circunstancias que el pecado deja tras de sí. Como cuando pasa un huracán, pues así, cuando pecamos dejamos cosas que ya no sirven, cosas destruidas. Pero Dios siempre nos va a ayudar en esos momentos difíciles. Tenemos esa gran bendición. ¿Por qué? Aun cuando nuestras decisiones no sean las correctas, Dios en su misericordia va a estar con nosotros. Él nos va a ayudar. Él va a hacer todo lo posible porque nosotros tomemos la decisión correcta antes de decidir dejarnos llevar por una tentación. Pero hay que ponerlo a Él en primer lugar. Y en 1 Corintios 10:13, ahí vemos cómo tratar efectivamente con la tentación o el pecado. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios es tan generoso que también Él nos va a dar una salida, nos da un plan, una opción para que nosotros podamos resistir la tentación. Y dice que ninguna tentación va a ser mayor de lo que nosotros podamos aguantar. ¿Por qué? Porque Él ya nos conoce y Él nos ha estado preparando, Él nos está capacitando constantemente. No estamos solos en nuestras luchas. No estamos solos. ¿Por qué? Porque todavía hay luchas en nosotros. Todavía estamos luchando. Pero Dios está con nosotros. Y por eso hay que ponerlo en primer lugar. Hay que tener esa relación personal con Él para ir de la mano e ir quitando todas esas áreas, entregándole esas áreas que todavía no se las podemos entregar. Y Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. O un punto donde seamos incapaces de tomar una decisión para vencer la tentación, para evitar el pecado. Dios siempre va a proveer. Dios siempre va a proveer una vía de escape. ¿Cuál es nuestro trabajo? Encontrar ese camino. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dios nos ve a nosotros perfectos, santos y sin mancha. La culpa y la vergüenza son consecuencias más destructivas del pecado. Pero, Dios tiene para nosotros un plan diferente. Nosotros hemos dejado atrás todo lo malo que habíamos hecho en el pasado y Dios nos ha levantado. Hemos sido injertados como ese pueblo suyo. Ahora somos sus hijos.
Hay que entender lo que dice Romanos 8:1 y 2 en la Reina Valera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es conocer al Señor. ¿Cómo lo vamos a conocer? Estudiando la Escritura, estudiando la palabra. La palabra nos dice que en la medida en que nosotros la guardamos en nuestro corazón, nos va a dar una fuerza especial, nos va a dar un poder. ¿Para qué? Para decirle no al pecado y a la tentación, y podamos honrar a Dios con nuestra vida. El Salmo 119, del 10 al 14, en la Reina Valera, es una cita muy hermosa, donde nosotros podemos asumir este compromiso. Dice: con todo mi corazón te he buscado. Con todo nuestro corazón tenemos que buscar al Señor todos los días. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Es muy importante estudiar, memorizar las Escrituras, pero lo más importante es comprenderlas, ponerlas por obra, para que podamos experimentar ese poder, para que podamos experimentar el ánimo, el empuje que Dios nos da al atesorar y guardar toda su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, para que permanezca ahí, y que esté siempre disponible para ayudarnos y fortalecernos en los tiempos complicados. Vamos a orar.